Ok. Ahí son en corto, ¿eh? Ok. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, director de Notario TV aquí en Agua Prieta. Los saludo con mucho gusto y los invito esta mañana a que se queden con nosotros porque vamos a tener una delicia. Nos vamos a dar un verdadero banquete porque vamos a platicar de historia, vamos a cazar fantasmas, vamos a andar sobre ruinas, vamos a hablar sobre lugares que conocemos pero que no conocíamos. Vamos a revelar situaciones que ocurrieron a principios del siglo pasado. Parece mucho tiempo, pero más sin embargo es el tiempo mismo que también da la esencia y da la forma a pueblos como Bavispe, a pueblos como Nacosari, a pueblos como Cananea y obviamente al mismo Agua Prieta. Y más sin embargo hay una parte que faltaba en el rompecabezas que nadie había mencionado antes. Y precisamente el día de hoy tengo con nosotros, y me voy a pasar acá para presentarlo, tengo con nosotros al profesor Irene Ríos Figueroa, a quien saludo con mucho gusto, pero antes que nada, el ritual DPO, sígase protegiendo seguro con un sí. Sanitizante orgánico multiusos como DPO, el COVID sigue suelto y Agua Prieta afortunadamente lo ha podido enfrentar, no crea, tal vez sea también situaciones que se dieron con medidas que tomamos aquí los aguaprietenses extraordinarias, como no se tomaron en otro lado del estado, como por ejemplo sanitizar los billetes con DPO y saludarse antes que nada con el ritual DPO. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Juan Carlos, muy buenos días y muchas gracias por recibirme en tu estudio. Un gran saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias a ustedes que nos van a acompañar. De veras, quédese, porque son esas situaciones donde uno puede platicar de lo que somos, porque a final de cuentas, si usted vive en Agua Prieta, se convierte en un aguapretense. Y entonces lo que sucede alrededor nos atañe, pero también lo que sucedió antes, pues nos incumbe. Y en este caso nos incumbe el conocer la historia y el conocer la esencia de cómo se forma toda esta tierra y todas estas historias alrededor. Y ya el profesor en una ocasión nos había regalado su conocimiento y su investigación con un libro hermoso de investigación sobre la colonia Morelos. Así es, hace casi 9 años estuve aquí contigo en el estudio y presentamos a la comunidad el libro Colonia Morelos. Colonia Morelos, en aquel momento incluso platicamos, ahí está el video, se lo vamos a pegar por ahí en la descripción, porque platicamos muy sabroso acerca de precisamente toda esta zona y cómo habían llegado en las carretas y luego tuve la oportunidad de leer el librillo. Y el librillo, no, son unas investigaciones muy exhaustivas, muy profundas, pero tuve la oportunidad ahí de empaparme con esta situación, por ejemplo, de que fueron los menonitas. Mormones. Los mormones, los que trajeron prácticamente, ahora sí que la civilización a ese punto de México, totalmente olvidado de todos lados, estaba escondidísima la colonia Morelos antes. Así es, era el rancho Batepito o la hacienda Batepito. Entonces ellos llegaron desmontando el lugar. Sí, y ahora nos presenta precisamente otra parte del rompecabezas que está inserta precisamente más o menos en los mismos puntos, ¿sí? a un lado del río Bavispe, sí. que era y que pudo haber sido otro Cananea, otro Nacosari, así, un mineral, una mina, la mina del Tigre. Vamos a empezar entonces a hablar del mineral del Tigre, fantasmas sobre las minas, sobre las ruinas de un próspero pueblo minero en Sonora entre 1903 y 1938. Una historia apasionante, pero una historia también estrujante y sobre todo indignante. Así es, mira, el mineral El Tigre está en la Sierra Alta de Sonora, es en la Sierra de Teras. Entonces, ya ahorita ya se conoce como la Sierra del Tigre también, porque este mineral acaparó mucho la atención. Y precisamente el río Bavispe rodea esa sierra. Viene de Bavispe, de Bacerac, en Colonia Morelos da un giro de 180 grados y rodea la Sierra de Teras. Precisamente surte el embalse de la presa La Angostura y allá enfrente arriba son varios pies sobre el nivel del mar. Son como 1800 metros sobre el nivel del mar ese lugar. Allí está el mineral, en una parte muy recóndita de esta sierra y pues difícil de llegar. Y más que nada en esta época, con más razón. Y qué curioso, o sea, lo que es la prospección, ¿no? Lo que es de verdad el gambusino, el minero, ¿sí?, de antes, porque ¿cómo dio con esa veta?
Sí, en la historia se está manejando de que era un aventurero de Texas, Ok. que él andaba buscando vetas en las sierras, porque como lo hacían muchas personas en aquel tiempo, estaba en su apogeo el mineral de Bisbee. Ok. Entonces todo mundo quería ser minero y todo mundo quería descubrir las vetas primero. Y total que él llega de Texas, trabaja en algunas haciendas de Chihuahua, del norte de Chihuahua, cruza la Sierra Madre Occidental hacia Sonora y se interna en esa Sierra de Teras, enorme. Y el Valle del Batepito es enorme, que es a donde está ahora Colonia Morelos. Él brinca el río Bavispe, sube a la Sierra de Teras y se interna. Él va acompañado de su mascota, un perro al que le llamaba el Tigre. Entonces, De ahí vi. para allí va el asunto, ¿no? De por qué se cosa? llama así. Llega a un lugar, topa con un arroyo, empieza a ver que el arroyo tenía agua clara, ve unas piedritas brillantes y le llama la atención porque la arena hasta la veía un poco dorada. Bueno, dice, ¿de dónde trae el río esto? Entonces, en ese momento empieza a escuchar ladrar a su mascota. Le estaba ladrando a un león de montaña, que a veces le llaman también tigre de montaña o algo así, pero nada que ver con tigres. Algunos le dicen león de montaña. León también. de montaña, incluso, pero nada que ver En con los realidad es tigres un de puma. Bengala. Un No, puma. En realidad es un puma. Ándale, exactamente. Le empieza a ladrar y entonces llega él y pues está amenazante el animal, aquel el felino contra su perro, y él le ayuda, ¿no? Toma una piedra y le tira con ella, pero al rato toma otra y siente que es muy pesada esa piedra y se le cae y ve que es una piedra diferente a las demás. Entonces era una piedra que tenía oro. El animal aquel huye ya, ¿no? Al tener dos contrincantes ahí, mejor huye el puma, y él se queda analizando la piedra y luego ve lo del río y empieza a seguir la corriente. Duró muchos días y no encontró nada, pero con el paso de los días ya fue encontrando por ahí un crestón de piedras muy ricas. Ya para entonces él también tenía cierto conocimiento de qué piedras podían tener metal valioso. Y pues oro y plata fue lo que descubrió allí. Él después, con el tiempo, él se llamaba James Taylor. Ok. Él bajó de la sierra, pues muy emocionado, fue a Bisbee, contactó a algunos de sus amigos, y entre todos, pues, ya empezaron a viajar al lugar y hubo que solicitar la concesión de esa parte para explotarla. En 1902 se realizó la solicitud de concesión. Aquí me gustaría hacer el primer paréntesis porque es precisamente de donde empieza nuestra historia. Y para poner un contexto. Realmente, y aquí hay que decirlo, sin un contexto, las historias no tienen realmente un ancla, por decirlo así, no tienen realmente un darnos una idea del panorama, lo que estaba. Estamos hablando de un momento para que más o menos nos demos una idea de lo que hemos dejado incluso ir como riqueza histórica y turística. Sí. Estamos hablando de un momento en el que estaba en boga lo que llamamos comúnmente en el western, en las películas, en las novelas, el viejo oeste. Ajá. O sea, la gente venía en tropel del este hacia el oeste, en esas carrozas, en esas caravanas, en esas carretas, jaladas incluso por los caballos, como se ven en las películas, andaban con sus pistolas, eran vaqueros, eran los primeros pobladores de Estados Unidos, estaba empezando a formar realmente lo que era, por ejemplo, no creo que todavía no existía Douglas, por ejemplo. Ajá, no, nada más estaba fundado hasta Bisbee, que era una mina. Y vinieron precisamente por eso, por la fiebre del oro. Así es. O sea, todo esto tiene, porque ese es el contexto tan hermoso, tan rico. Imagínese usted que hubiera un camino que nos condujera fácilmente hacia el mineral del Tigre y que dijéramos en Estados Unidos, en una oficina, que podemos traer personas en un tour a conocer un pueblo fantasma del viejo oeste, donde un paisano suyo lo descubrió con una historia como la que nos acaba de contar. Si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, yo sé que seríamos millonarios, profesor.
Falta mucho por explotar todas estas riquezas que tenemos en México. En esta época pues estaba gobernando nuestro país Porfirio Díaz, estamos hablando de 1900, 1901 en adelante. ¿El porfiriato? El porfiriato, en auge el capitalismo, los brazos abiertos al capital extranjero, así que toda esta parte pues estaba explotado por capitalistas del extranjero. Y con un desapego total del gobierno federal, del gobierno centralizado en Ciudad de México, por lo que pudiera pasar en Sonora. O sea, ¿sí? Realmente desde entonces se nota esa situación de pues estar hasta allá, pues sí son mexicanos, pero son más gringos que mexicanos, o sea, las fronteras ni siquiera estaban todavía bien definidas, había sucedido apenas lo de Santa Ana, estaba muy fresca toda esta situación de apenas empezar a desarrollar una república que o sea, era imberbe en nuestro país, sí. Pero lo que menos iban a preocupar es por un cachito de tierra en la mera sierra, hasta allá metido lejísimos, en la punta entre Sonora y Chihuahua. Sí, el descubrimiento de estos yacimientos provocó una euforia en todo el sur de Arizona. Más bien con los gringos, pues. Sí, allá en Estados Unidos. Que eran sí. los que traían la fiebre del oro. O sea, y México nunca la vivió. O sea, Ajá, no. Yo no recuerdo historias de gambusinos mexicanos. Ajá, No exactamente, hubo. ¿no? Entonces, se emocionaron mucho, llegaban unas historias muy fantásticas allá a Arizona, salidas de la sierra aquí de Sonora. Entonces, incluso los primeros propietarios de ese lugar, pues no tuvieron los recursos suficientes para explotarlo por sí mismos. Entonces, que aquí es donde hicimos el paréntesis. ¿sí? ¿Quién se queda con la concesión? ¿James? Ajá. El primero que nada, el grupito, ¿no? Que fundaron James Taylor y unos 6 o 7 más, A.C. Riordan y James Sweets y algunos otros. Las famosas sociedades. Sí, un grupito, ¿no? De amigos. Pero mejor decidieron venderla. Por lo tanto, contactaron a un corredor de minas de Bisbee, muy famoso, B.F. Graham. Este señor se dedicaba pues a ser intermediario. Capitalistas al fin. Exacto, bien sí. truchas. A ser intermediario. Vender lo que no era de ellos. Exacto. Y fíjense, en una ocasión, pues este corredor de minas incluso viajó con ellos allá, al lugar, y empezó a buscar algunos accionistas que pudieran interesarse en la concesión. Y algún periodista, estando allí en la oficina de este corredor, vio unas piedras que trajo de la sierra. Y la descripción que hacen, que la incluyo ahí en el libro, la descripción que hace de las piedras que vio, dijo, son unas rocas, dijo, como del tamaño de una naranja. Y luego dice, y se ven así como si fuera un pan, espolvoreado de azúcar amarillo, que es el oro que trae la piedra. Dice. O sea, una situación así muy fantástica lo que estaban describiendo, y tenía esas muestras ahí que trajo directamente de allá de Las Vetas. Entonces contactó a unos empresarios de Kansas City y ya logró que fundó la compañía El Tigre Mining Company para poder hacer formalizar ya la explotación. Ahí es donde nace precisamente esta situación del Tigre. Se ¿Sí? conserva la historia, o sea, había que llamar de algún modo ese lugar. Pues el nombre de la mascota de James Taylor es el que se adoptó para nombre del mineral. Porque y también pues obviamente tiene que ver con la historia, con toda esta situación, pero sí. Bien curioso porque me imagino ¿y cómo le vamos a llamar? Llamémoslo el Tigre. Sí, incluso. Y vamos al Tigre, we going to the Tigre. Incluso le llaman The Lucky Tiger, The Lucky Tiger, ¿no? O sea, el tigre suertudo le pusieron también a la concesión allí, pero ya la compañía adoptó nada más el Tigre, y aunque es una razón social en inglés, siempre conservó eso, el Tigre Mining Company. Aunque en algunos documentos también lo mencionan de la otra manera, ¿no? Pero aquí esta compañía pues tenía que ser mexicana, ¿no? Allá era The Lucky Tiger era allá en Estados Unidos, pero corporation. Entonces tienen que tener una filial mexicana para poder operar. Y ahí viene el Tigre Mining Company S.A. Por eso es el Tigre. Yo me inclino más porque sea así el Tigre, no The Tiger, porque ya era una sociedad anónima.
como lo es ahorita, ¿no? Las compañías extranjeras necesitan operar a través de filiales mexicanas. Le tapamos el ojo al macho, dijeron. Por ley, exactamente. Desde entonces, fíjese de dónde viene la corrupción. Sí, pues resulta que se fundó esta compañía, la corporación estadounidense y la compañía mexicana, y así comenzaron a explotar allí, pero le dieron toda la confianza a los empresarios de Kansas a B.F. Graham, que viene siendo el que se lo nombraron presidente de la compañía y gerente de la mina. Entonces, fue funcionario de alto nivel en la corporación estadounidense y en la compañía minera mexicana, y entonces él se trasladó a la mina, incluso conoció a fondo toda la riqueza, la ley del metal tan alta que estaba saliendo, y después él de alguna forma tramó algo con los antiguos propietarios, porque esta venta no se hizo al contado, se hizo en pagos. Y les dijo, en ciertos pagos. Y había un contrato en el cual, de alguna forma, no sé qué hizo él, de tal manera que trataba de sacar ventaja. Llegó el momento en que trató de que incumplieran con algún pago. Se fue así como con el penúltimo pago por allí, fue donde ya empezó él a poner trabas, ¿no? Para que no pudieran cumplir y poder rescindir el contrato y regresar la mina a los antiguos propietarios de donde él ya llevaba parte. Una trama tan tremenda que está en el 3er capítulo y que tuve que dedicarlo específicamente a esa trama, a eso que pasó. Hubo un litigio enorme. Y que por cierto, curiosamente, al momento de estar revisando el libro, encontré una cita que habla de la riqueza que se estaban llevando estos amigos. Mire, dice algo así: un columnista llamado L.R. Herrick, de la revista Mines and Minerals, revela que durante los meses que duró el juicio, los despojadores explotaron la mina de la manera más intensa que pudieron y extrajeron cientos de toneladas del mineral más rico. Sin embargo, la empresa Feltosh Company, que es esta, me imagino, con la que se pelearon, a través de los funcionarios que operaban el ferrocarril de Nacosari, se había negado a transportarlo a las fundiciones e incluso a moverlo siquiera a pie de estación Itzabal. Según ese periodista, si los despojadores hubieran podido comercializar el mineral, hubieran obtenido los recursos suficientes para sobornar a los funcionarios de mayor nivel, así ganando la batalla legal entre 1909. Lo que pasa es que fue un ataque gangsteril el que hizo este corredor de minas, porque buscó la manera, ¿no? De alguna forma quería llevar al presidente, porque había unos funcionarios más altos que él, que delegaron en él la responsabilidad y todo, la confianza pues de manejar la mina, pero esos eran más altos que él de todas maneras, y trataron de llevarlos a Cananea incluso. Pensaba llevarlo a Cananea, apresarlo, que se llegara el momento de hacer el pago y que no pudieran hacerlo, para decir incumplieron, y había una cláusula que decía volverá la mina a sus antiguos propietarios con cualquier pago que incumplan. Y él quería a toda costa que pasara eso. Y siendo los gringos tan amantes de los contratos y las cláusulas y el cumplimiento de todo ello, pues él sabía que había ahí una laguna. Lo que pasa es que ya llegó el momento, ¿no? Ahí en el libro lo van a ver, es muy detallado, es un poco largo explicarlo, pero fue un caso sonadísimo. Y en algunas obras en las que hacen referencia a temas mineros, tocan este punto de esa intriga que provocó este corredor de minas. Porque fíjense nomás cuánto había en juego. Sí. Aquí está. En el Tigre se centró la extracción de oro y plata, y durante 35 años la mina dio 380,000 onzas de oro y 75 millones de onzas de plata. Esa fue la producción final, ya el compendio, ¿no?, de todo lo que produjo en 35 años el Tigre. Y si estamos hablando de 380,000 onzas de oro, son más de 11 toneladas de oro puro 11 que salieron de allí. Toneladas de oro por allá adentro puro. Está la conversión ya, donde salió todo eso, ¿no? Entonces, este señor armó gente en Estados Unidos, entraron a México armados, se surtieron en la tienda de la Cooper Queen Company de allá de Estados Unidos, compraron todas las armas, todos los rifles que tenían aquí en Douglas, también en la sucursal de Douglas, y pasaron a México, sobornaron a los agentes aduanales en México, aquí a los de la Garita, y cruzaron en un tren especial, rentaron un tren especial en Bisbee,
El tren en la madrugada se tuvo que detener en Lowell. Había un lugar ahí como a, no sé, como a 5 millas de Bisbee, más o menos, muy famoso. Había volcado un camión, unos vagones llenos de madera. Detuvieron un poco este convoy, pero más adelante se liberó. Pasaron por aquí en la madrugada, llegaron a Estación Izábal, que era lo que hoy es Esqueda. Y allí montaron a caballo, allí tenían listos los caballos, ya otras personas allá. Brincaron el río Bavispe, subieron a la sierra. Inmediatamente llegaron armados y tomaron posesión, se apersonaron con el superintendente de la mina y le dijeron, venimos a tomar posesión de la mina. Ni las manos metió el señor. No, pues no. Y allí pusieron guardias, pero inmediatamente hubo el cónsul de México en Douglas, avisó al gobernador del estado, era un gobernador porfirista, no recuerdo si era don Luis C. Torres o Izábal. El caso es que se avisa ya, inmediatamente mandan preguntar a la aduana qué es lo que sucedió. No, pues que pasaron unos cazadores. No, pues qué cazadores. Ya andaban preocupados los señores aquí por el escándalo. La prensa de Douglas se tiró con todo contra esta situación que vieron mucha gente armada y dijeron, están invadiendo México, se pudo haber desatado un conflicto internacional. Exactamente, y la situación en plena revolución. Yo estuve en el Archivo de Relaciones Exteriores, en el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones, y ahí está también la documentación, está el parte que dieron de acá, a ver que están invadiendo México, gente armada. Se le vino un problemón al señor. Total que inmediatamente mandó regresar los rifles que llevaba muchas armas. Entonces mandó regresar los rifles y luego vino a desmentir a Douglas lo que habían publicado los periódicos, pero los periódicos se pusieron en su plan, dijeron, no señor, nosotros no estamos publicando mentiras y sostenemos que así se hizo. Que lo quieran cambiar es otra cosa. Entraron abogados, ellos contrataron un bufete de abogados allá y aquí en México pues la compañía no se dejó, ¿no? Los propietarios, porque estos propietarios de Kansas pues se defendieron muy bien. También entró el gobierno de México, llegó el momento en que tuvieron que ir a hacer actuaciones allá el juez de primera instancia de Moctezuma, con cabecera en Cumpas, y fueron allá y levantaron unas odiseas tremendas, porque incluso cuando venían de regreso ya con todas las actuaciones allá en un Belize, incluso al cruzar el río Bavispe se los llevó, arrastró una carreta donde llevaban los belices y hay un telegrama ahí muy elocuente, ¿no? Del juez de primera instancia al gobernador del estado que tuvimos un percance al cruzar el río, perdimos las actuaciones, pero vamos a ver si las rescatamos más adelante. Rescataron el Belize, ya desde Estación Izábal ya volvió a comunicar, acabamos de rescatar una parte, creo que sí se configura el cuerpo del delito, llevo presos aquí a Graham, y luego llevó presos al superintendente de la mina y a otra persona, y se los llevaron presos hasta allá a Cumpas, y les dieron Moctezuma por cárcel mientras se aclaraba el asunto, pero luego hubo amparos ante el juez de distrito en Nogales, total que bastante complicado, duró como unos 4 años el juicio. ¿Y ellos al final de cuentas ganaron los dueños, ¿no? Okay. O sea, los de Kansas. Sí, los de Kansas. Hubo problemas, incluso hubo problemas entre los mismos propietarios originales de la mina con los cuales quería aliarse Graham, quería aliarse con ellos para poder pues salirse con la suya, tener la mina otra vez de regreso y el dinero que ya le habían dado. Fíjese que suena a toda la trama de cualquier película del viejo oeste, ¿eh? O sea, exactamente. Sí. El capitalista ambicioso que se convierte en el villano, que jala a otros, una intriga internacional. Sí, o sea, qué buena historia. Sí, fue tremendo, por eso lleva un capítulo especial esta intriga. Le pongo allí crónica de una intriga por la propiedad de la mina. Bueno, pero pasa esto, por eso este señor, en cuanto tomó posesión de la mina, a sacar todo el metal que pudiera, de aquí a que se aclaren las cosas, él ya saca metal. ¿Qué es lo que estamos leyendo ahí? Que incluso no consiguió ni siquiera transporte, porque sabían que era ilegal y se estaba llevando un mineral. La Feldauch era la compañía que estaba explotando Nacozari. Okay. En ese tiempo apenas se estaba echando el ferrocarril hacia allá. Entonces, por eso los primeros cargamentos de metal salían a Turicachi. Allí iba el ferrocarril. Más adelante fue en un lugar que le pusieron Estación Tigre, pero luego ya tomó el nombre de Estación Izábal y que ahora se llama Esqueda, el punto más cercano hacia el Tigre, a la vía del ferrocarril. Es Esqueda. Esqueda, exactamente. Había, me imagino, un camino de brechas, un camino para carretas. Al principio pues era sin camino, ¿no? Porque no había nada que hacer allá en la sierra. Cuando se descubren las vetas, camino de herradura, después se contrata gente para ir a abrir camino para carretas. Entonces así era, y a caballo, eran caravanas de caballos y todo lo que iban para allá. Los grupos étnicos
de México, ¿todavía estaban los ópatas, todavía estaban los apaches? En esos tiempos todavía quedaban remanentes de los apaches, ¿no? Porque Ok. los apaches se rindieron en 1886. Ok, Pero aún así quedaron grupos dispersos y algunos que se escapaban de las reservaciones en Estados Unidos ok. y decían que habían en algunas partes de la sierra por allá, y se mencionaba también que algunos yaquis también alzados por Algunos allá, yaquis ¿no? alzados. Pues sobre todo porque me viene a la memoria que es precisamente la persecución de Porfirio Díaz en contra del pueblo yaqui, los mismos años. Sí, exactamente. Sí, exactamente. entonces muchos huyeron, se Sí. sabe, hacia el norte. Sí, y había bandolerismo. Ajá. Sí, había un tal Billy Stiles que muy famoso, están Ok. en libros así de donde se trata de bandoleros allá, y andaba aquí en esta región. Y eran esos asaltos a las diligencias que les Exactamente, decían, ¿no? a las conductas A las conductas que de llevaban oro. las oro, plata. Ajá. Incluso ese fue el pretexto que puso Graham para decir que por eso venía con gente armada, porque había un bandolero muy famoso acá que andaba, que muy peligroso. Ok. Y exactamente, sí andaba, ¿no? Pero no era por eso, era por otra cosa. Él quería la mina a mano armada. Él quería rápido recuperar esa mina. Muy bien. Bueno, ya pasando eso, ¿no? Ajá. Esa intriga, bueno, ya vienen, recuperan la mina los empresarios y viene una bonanza tremenda ahí. Fue mineral tan rico que así como lo sacaban de los túneles, porque esta no fue una mina a cielo abierto, fue una mina Oh. de túneles. Entonces son tiros que algunas veces pueden ir hasta con mulas por dentro de los túneles, pero otras veces baja, otras veces depende por donde vaya la veta. Entonces salía metal muy rico en oro y plata que se traía directamente en burros, en trenes de burro, le llamaban, eran como unos, no sé, 20, 30 burros jalando 2, 3 carretas de metal o mulas, eran los animales más preferidos para eso. Bajaban las sierras, son pendientes muy pronunciadas, bajaban el río Bavispe y subían hasta el ferrocarril para embarcarlo a El Paso, Texas. Entonces, pero también había metal de baja ley. Total, que la compañía decide instalar un molino allá, un molino concentrador en el cual pudieran ellos ¿Separar? formar lingotes de metal más concentrado y no viajar con toneladas y toneladas de impurezas, que era muy costoso el viaje ese. Entonces había metal que se traía directamente por la alta ley, pero hubo otro metal que tuvo que concentrarse, así que se separaba, salía de los túneles, se separaba, luego ya se hicieron gestiones, se instaló el molino, y allí una planta de cianuración también para separar la plata y todo. Y total que ya hicieron lingotes más concentrados y esos eran los que estaban acarreando. Y fíjese que en ese tiempo estaban trabajando, por decirlo así, igual que en la mina de Jales de Cananea, pero sin ninguna restricción Sí, absolutamente, ¿no? exactamente. Porque, por ejemplo, me imagino el lavado del metal hecho en la misma sierra, hecho con el agua del río, pues ¿a dónde iba a dar esa misma agua? Pues ahí vienen los desperdicios. La planta de cianuración empezó a despedir material por los arroyos. Sí, pues. Al rato era una mortandad de ganado por las Claro. pendientes abajo. Hubo quejas, claro, hubo quejas. ¿Cómo todo va saliendo? Se Mire. murió el ganado. Sí. Le obligaron a la empresa a que instalara un represo ahí, Ok. para que esos desperdicios del cianuro se quedaran ahí. Bueno, sí lo hizo, pero aún así, de todas maneras, ahorita vamos para allá. Vamos, lo primero que nos recibe Están los es la fantasmas. presa de Jales ahí, ¿no? Que La presa todavía de está, desperdicio, el limo, Casi el 100 lodo. años después de que dejó de Sí. trabajar la mina, ¿eh? Exacto. O sea, estamos hablando de 90 años. En algunos son casi de que dejó de trabajar, De que sí, dejó de trabajar. pero de que estuvo en apogeo, más de 100 años. Más de 100 Empezó en años. 1903. Ok. Entonces, y sí, aún está el vestigio. Sí. Eso quiere decir que entonces no vamos muy lejos. En Cananea va a ser para toda la vida. pues sí, por lo visto. Ahora, el asunto es que en el Tigre no hay una comunidad. O sea, es un pueblo abandonado completamente. Solamente vamos a encontrar cimientos, vamos a encontrar unos terraplenes, que son como unas trincheras de piedra que arriba le rellenaron de tierra como terrazas. Y arriba estaban las casas, pero ya no queda nada de eso. Lo que Nada se más llaman quedan ahora las pues, trincheritas. son casi vestigios arqueológicos. Porque Sí. nada más se tiene uno que imaginar, por ejemplo, por el cimiento lo que quedaba arriba. Las, No hay de fotos, otra. las fotos antiguas nos dicen que arriba de esos terraplenes estaban las casas, pero son casas de madera o de lodo. Desaparecieron completamente. Las que se hicieron de piedra aún permanecen algunas paredes ahí. Tenemos ahí, por ejemplo, el tronco nada más del edificio que albergó el molino.
Allí está todavía, se encuentran algunas cositas de hierro muy deterioradas, ya muy carcomidas por el óxido. Se encuentra una iglesia pues todavía en pie, de piedra, una pequeña capilla ahí, todavía está con su piso de madera, muy deteriorada, pero aún sigue en pie. Y lo que más intacto está es el cementerio. Había dos cementerios, bueno, hay dos cementerios, pero el más importante es el del barrio de arriba porque se llama el de las Espuelas. El Tigre está ubicado en un lugar que no tiene para un asentamiento humano regular. Es un lugar que no hay, tiene pequeños descansos en la falda del cerro, pequeños descansos, allí se aprovechó para fincar. Entonces hay un lugar en lo alto así, que no es grande, pero sí fue donde se instaló una placita, donde se instaló la capilla, el edificio de la comisaría y después el Palacio Municipal, porque llegó a ser cabecera municipal, llegó a ser municipio el Tigre. ¡Caray! De nada, ¿no? De nada, llegó a ser municipio. Entonces... O sea, sería, por decirlo así, si siguiera, sería el 74, 73. Sí, exacto. Sí, ¿no? Hubo varios municipios que desaparecieron en cierto momento, ¿no? Más o menos como en el 30, 31. Ok. Y el Tigre fue uno de ellos. En 1924 se erige el municipio y dura como 6 años nada más. Ok. Pero allí estaba el Palacio Municipal y más abajo, y allá arriba estaba la tienda de raya. Ok. Allí donde pagaban los trabajadores. Más abajo estaba el molino. Y allí otro grupito de personas, otro grupito de casas, por eso hacían el Tigre de arriba y el Tigre de abajo. Barrio de las Espuelas, no sé por qué le llamaban así, pero acá el barrio del Molino. Y luego, eso es por partecitas así, el Tigre, pero por secciones. Okay. Porque debido a la falta de un terreno apropiado para hacer un pueblo. Ahora, 1911, termina el molino para el metal, ¿no? La planta de cianuración. Se llega a la electricidad en 1911, desde Douglas hasta el Tigre, clavaron 1.626 postes. Y ahí están las fotografías que encontré en el Archivo General del Estado. Las fotografías que no estaban en ninguna otra parte, porque forman parte de un informe que envió la persona que se comisionó del gobierno del Estado para que supervisara la conclusión de esas obras. Entonces sí, dijo, aquí está la planta de cianuración y esto, está la capacidad y todo el tipo de maquinaria que llevaron. La electricidad ya llegó y mandó las fotos del molino, cómo quedó, de perfil, de frente, los postes, la foto del primer poste en Douglas, la foto del último poste en el Tigre, la casa de fuerza, era una casa ya de concreto colado, donde estaban los transformadores, a donde llegaba la luz. Ok, y aquí tenemos algunas de esas imágenes, profesor. Sí, cómo no, Insertas. ahí vienen. Ahorita Allí vienen, desafortunadamente son imágenes que tienen más de 100 años, porque son de 1911, y ya presentan cierto grado de deterioro, pero están en el Archivo General del Estado. Ok. Ese aquí archivo, está, torre para sostener los cables eléctricos al cruzar el río Bavispe en su recorrido hacia el Mineral del Tigre, fuente, Archivo General del Estado, de Sonora, Fondo Oficialía Mayor, tomo 2684, y aquí lo tengo. O sea, le pregunto esto y ahorita me quedé y hasta mi corazoncito se me hizo así, porque a mí también me gusta mucho investigar, o sea, pues, es parte de la labor periodística, pero me imagino el ir tras de fantasmas, el ir, como le dije hace ratito, cazando una mariposa elusiva, así, paso por paso, y dar con este material que es una joya. Es una joya el material que existe sobre el Tigre, pero estaba todo disperso, que había que reunirlo en una obra y darle una interpretación. Porque aquí, estas obras, pues no son una monografía, ni es una recopilación de historias, es una investigación historiográfica con un sustento fuerte, en documentación de primera mano. Están en Hermosillo, en el Archivo General, documentos originales de puño y letra de los residentes del Tigre, hasta con letra azul todavía de las firmas, ahí la tinta todavía azul, verde, dependiendo, ¿no? Incluso un documento que firmaron muchos trabajadores, decenas de trabajadores, y que anduvo de mano en los túneles. Incluso el documento presenta dobleces y presenta hasta huellas de sangre, porque anduvo allá donde andaban los barreteros, donde tenían una herida y se les manchó de sangre, anduvieron recabando las firmas, allá están los testimonios. Por eso está sustentado en documentación irrefutable.
Ok. Ahora, esto obviamente pues es un material, como usted me comenta, inédito. Nadie había hablado acerca del Mineral del Tigre. ¿Qué dice la comunidad histórica o la comunidad de historiadores de Sonora? ¿Qué aceptación ha tenido la obra? Pues mire, para empezar, pues ese están de alguna forma sorprendidos, ¿no? De que no se hubiera tocado el tema. Exacto. Porque así como yo veo que también hay otros minerales que no se ha profundizado en ellos. Si mucho alguna monografía, algún texto pequeño, alguna anécdota, alguna narración, pero nada serio, pues con preguntas de investigación y tratar de encontrar una explicación de lo que pasó allí, interpretar los hechos. Encontrar los fantasmas. Sí, porque mire, por ejemplo, dice fantasmas sobre las ruinas de un próspero pueblo minero en Sonora. Así le puse, tratando de hacer un juego, porque en Estados Unidos se acostumbran mucho a sacar publicaciones de pueblos mineros fantasmas, ¿no? Y ponen fotos sobre todo. Pero aquí, al ver todo eso, todos esos vestigios que quedan ahí, que ya está la maleza sobre ellos, ya surgieron hasta árboles dentro de las paredes, dentro del cementerio, dentro de todo. Y yo haber comprobado toda la dinámica, la pasión con que la gente vivía ahí, los pleitos electorales que hubo, los pleitos contra la compañía, los pleitos contra la autoridad, etcétera. Eran una gente muy movida, muy dinámica, y ahora al ver toda esa vestigios entre la maleza, me imagino toda esa dinámica, pero como flotando, como si anduvieran flotando, como si la estuviera viendo a través de una bruma, toda esa dinámica en lo que ahorita está. Y me parecen así como fantasmas. Por eso le puse así. Me encanta la visión que tiene el libro. Me gusta mucho siempre platicar con usted acerca de sus investigaciones, pero sobre todo lo que sí nos llena de asombro y nos llena de orgullo, tal vez en un momento dado, es que no se haya perdido por completo porque hubo quien lo rescató. O sea, eso es lo que quiero yo reconocerle el día de hoy, profesor Irene Ríos Figueroa, su pasión por lo nuestro, su pasión por la historia, por lo que fuimos, por lo que está ahí esperando nada más ser contado. Y esperamos que esta segunda obra, pues obviamente sea el pilar de más investigaciones que vayan más adelante. Se dice muy fácil, pero este libro tomó 5 años. 5 años. 5 años para poder recopilar parte por parte, letra por letra, tal como se escucha, porque no se podía contar una historia si no se conoce. Son muchas horas de trabajo continuo, fueron 2 años en el Archivo General del Estado. De estar ahí. Fue algún otro tiempo en visitas a la Ciudad de México, al archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Okay. Aquí también en el Congreso del Estado, en Hermosillo, también el archivo. Que la misma historia le fue urgiendo. Sí. Porque dijo, chin, ¿ahora dónde le sigo? Porque ese también... ¿Cómo empieza la historia? ¿Cómo le llega hasta el hilo conductor, profesor? Pues mire, después de haber trabajado Colonia Morelos, que también era un tema inédito, ¿no? De todos los archivos que yo tuve que investigar ahí, pues encontré material del Tigre. Okay. Y recuerdo que me comentó en aquella entrevista, ¿verdad? Sí, algo así. Ya traía la espinita. Incluso en alguna ocasión yo comenté de que me ganaba la curiosidad por investigar el Tigre, pero no tenía idea, decía yo, es que eso es muy complicado. ¿Dónde voy a encontrar si no hay ni un solo libro escrito sobre el Tigre? Ajá. ¿Dónde voy a investigar? Sin embargo, en 2016 yo me jubilé de director de secundaria en Hermosillo, ya quedé con mi tiempo libre y dije, ahora sí le voy a entrar al Tigre. Ahora sí le voy a entrar al Tigre. ¡Qué buena onda! Con los documentos que yo vi durante la investigación de Colonia Morelos, y dije, bueno, los revolucionarios allá pegaban, partidas de revolucionarios, les llamaba la atención el Tigre, y en alguna ocasión se robaron hasta 25 barras de plata de allí, de la compañía, y Álvaro Obregón se las quita por acá por frontera después. Total que ya dije yo, bueno, allí están los documentos, ahora me voy al archivo y voy a tener que agarrar desde el principio el Fondo Oficialía Mayor, que viene como desde 1900 hasta la actualidad. Pues lo agarré tomo por tomo, revisé más de 2000 tomos. Los tomos son más o menos así, de este grueso, carpetas llenas de documentos. Entonces hay veces que por ejemplo, si viene una que dice Hospital General del Estado y revisas que es puro Hospital General, bueno, ya
ya pasó, ya lo revisé, voy con otro, pues más de 2,000 volúmenes, son testigos ahí los trabajadores de la sala de consulta, y si cada uno tiene como 1,000 documentos, imagínense, son ¿cuántos? Son millones de documentos, entonces, pero no quiere decir que los leí todos, no, simplemente iba. No, pero sí, ya están ahí sus huellas. Adquiere una habilidad uno de tal manera que cuando vas así, vas buscando o tigre, teras, bavispe, bacerac o agua prieta o algo, y entonces le van saltando a uno las palabras cuando va hojeando, y te vas rápido. Pero en algunos hubo que quedarme hasta días completos en uno solo, en otros despachaba hasta 10, 15 diarios, pero así me estuve 2 años ahí. Entonces, así fue como yo, la curiosidad fue la que me ha llevado, tanto lo de Colonia Morelos, que yo comencé a trabajar allí y me di cuenta de cómo lo fundaron, y después investigué ya a fondo, ¿no? Y de allí surgió la semillita de lo que encontré del tigre, y dije, ahora que me jubilé, ahora sí me voy a revisar todo, y salió todo esto. Pues yo veo un autor más maduro, veo un investigador más profundo, y veo también una obra con más cuerpo. De veras, qué cosa tan bonita nos está legando profesor Irene Ríos, y sobre todo el orgullo de que sea parte de nuestra comunidad, de que sea parte de nuestro Sonora, de nuestro Agua Prieta, y que esté tan interesado precisamente en lo que nadie cuenta, como lo dije al principio de nuestra entrevista. ¿Dónde podemos adquirir el libro? El libro aquí en Agua Prieta, un punto de venta está ahí en la librería Joana, por fuera de la Plaza Ley. Allí en la tienda Ley, allí en esa parte está el libro. Hay suficientes ejemplares ahí para la región. Excelente. Y ahora también veo que ya tiene su propio código de barras. Sí, cómo no, el ISBN, igual que el anterior, también. Por lo tanto, seguramente, y así lo augurio, y así quisiera, y así lo decreto, y así lo pido, quiero verlo en Sambors. Quiero verlo en Sambors, quiero verlo en Gandhi, quiero verlo en el Sótano, quiero verlo en las librerías más grandes, en la de cristal del país, porque esto es realmente lo que vale la pena de un libro. Que sea inédito, que sea con pasión, que sea verídico, que cuente una historia, que tenga sustento, pero sobre todo que tenga amor por el conocimiento. Si este libro no nos transmite eso, entonces va a ser nada más una pila más de papel. Y yo estoy seguro que no es así. Llevamos poco quiero a poco. Quiero verlo. En la hoja legal, ahí al principio, donde vienen los datos del registro y todo, ahí viene mi contacto también, viene mi teléfono, viene el correo electrónico, para que aportaciones o comentarios, lo que sea, ahí está. En Hermosillo yo lo distribuyo personalmente, yo lo llevo a domicilio. Ha habido mucha demanda de mineros, de geólogos, incluso hubo 2 pedidos, uno pedido de 7 libros a un lugar, otro de 6, y han estado buscándolo bastante. Qué bueno, vamos a darle mucho. De todas maneras, miren, no deja de ser una historia, o sea, no la historia del tigre, una historia que es la mía, ¿no? O sea, es mi punto de vista, es lo que yo... Es lo que le comentaba al principio también con los historiadores. ¿Qué le han dicho, por ejemplo, la Asociación de Cronistas de Sonora, el Colegio de Sonora? No sé. Hasta ahorita ya lo tienen ellos, ¿no? Ya les hice llegar un ejemplar al cronista de Pero no han llorado, no han pegado de gritos. Al menos el cronista de Hermosillo, ¿no? Ignacio Lagarda, pues ya lo vio, le gustó mucho, mucho el material. Los otros compañeros todavía no me han comentado nada, los del Colegio de Sonora ya lo tienen también, pero todavía va a haber comentarios, apenas lo van recibiendo. Excelente, yo le prometo de verdad en un próximo trabajo, es bastante para leer, pero me comprometo a hacerlo completo de pe a pa para tener una reseña especial. La vida cotidiana es muy importante, ¿no? Cómo vivía la gente allí. Los fantasmas que observó. Sí, todo, sí. Cómo las interrelaciones personales que había, los pequeños pleitos. Todo eso está en los papeles, ¿verdad, profesor? Exactamente, es estar, por ejemplo, me imagino que ahí está el divorcio, ahí está, claro. Se robó mi gallina. Claro, sí. Eso yo lo rescaté y eso me gusta rescatar siempre en estas obras. Ponerle eso, no nada más lo técnico y lo político, sino también lo que pasaba en la vida cotidiana. La señora que se queja porque la señora de la zona de tolerancia le ganó al marido y la señora viene y se burla de ella delante allí. Ahí está. Fíjese, o sea, hasta dónde vamos llegando en una historia. Ya nada más con ese simple rasgo. Llegó a ser en un punto tan alejado, en un punto tan inhóspito, en un punto tan... pero que fue tan rico, que había una zona de tolerancia. Claro.
Carajo. Zona de tolerancia, había rastro, había casinos chinos, había... Casino chino. Casino chinos. Con sus respectivos fumaderos de 1900 a fuerzas. Estaba en los casinos chinos y había denuncias. Son fumaderos de opio. opio. Tienen un apartado ahí donde fuman opio. ¡Qué belleza, profesor! ¡Qué historia! Hubo quejas de eso, sí. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Pero ahí está. Hasta lavanderías de los chinos, había allí. Sí, porque pues, ellos Imagínense, llegan... Estamos llegan- diciendo que no había ni cómo fincar. Y había todo eso. Sí, pues es la... Correo, telégrafo, juez menor. Es cuando llegan a Sonora, precisamente los chinos, a principios del siglo, a finales Sí. del 1800. Así es. Sí. Profesor, de veras, es un placer siempre tenerlo por aquí. Espero Al que no contrario, sea la gracias. última visita. A ver si podemos hacer después otra entrevista para darle otra revisadita al libro Sí, porque- y seguirle difundiendo. Estos son solamente pinceladas, ¿no? De lo que viene allí. Exactamente. Sí. Muy bien, pues les Muchas agradezco gracias. mucho, de verdad. Compartan el video, enséñenselo a sus hijos, bien importante. Incúlquenles el valor de la lectura. Este libro podrían tal vez encontrarlo, después me imagino va a tener su propia versión digital. O sea, Sí, en algún vamos a ver momento. cómo lo hacemos. Por lo Ajá. pronto yo quiero sacar ya una segunda edición Ok. con algunas aportaciones nuevas que ha hado y con algunas Excelente. precisiones y todo, ¿no? Excelente, ya Afinable. en la segunda edición. Sí. Pero lo más importante, a final de cuentas, sí, ¿verdad? Siéntanlo, huélanlo, cárguenlo, abrácenlo, ámenlo, disfrútenlo, llévenselo al baño, pero lean, por favor. Así merita. En mi página de Facebook, pueden entrar con mi nombre, así, Irene Ríos Figueroa, y allí hay publicaciones, ¿no? de la visita que realicé, porque yo trabajé esto sin conocer el tigre. No quería publicarlo sin conocer y no pude, no se me prestó el momento para poder ir hasta allá, decía un lugar muy inaccesible y todo, pero lo publiqué y fui. Ok. Ya estuve allá. Y ya estando ahí, se le manifestaron los fantasmas. Ya pude ver todo ahí, lo que vi en los documentos, ahora lo pude comprobar físicamente. Lo que en un momento dado cualquiera que vaya para allá dice, ¡ah! Si son unas piedras amontonadas Ándale. llenas de maleza. Exacto. Pero más sin embargo, el profesor vio una iglesia, vio un molino, vio un tiro de mina, vio las casas, vio a la gente, vio a los niños, vio los fumaderos, vio todo. Vi todo porque lo que todo pasó ahí. estaba allí. Exacto. Así. Y ojalá y ese mismo viaje también usted lo sienta y sobre todo, ojalá, y así también lo decreto, ojalá algún día todo eso sea patrimonio de la humanidad. Así es. Que vaya para Que allá el rescate, turismo sí. y rescate de tanta pobreza, tanta gente que vive alrededor en una zona que no nada más es rica por debajo de la tierra, es rica porque no teníamos esto. Sí. Así. Profesor, como siempre, Gracias. muchas gracias, es un Muy placer. amable, gracias. Y a ustedes muchas gracias, Gracias no se a todos. despeguen, vamos a tener una entrevista más al rato también con un gran valor, un nuevo valor más bien del fútbol femenil. Ahí les dejo nomás la entradita. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, esto es Mineral El Tigre, fantasmas sobre las ruinas de un próspero pueblo minero en Sonora de 1903 a 1938. Lo encuentran aquí en Agua Prieta, en la librería Joana, o pueden contactar directamente al profesor Irene Ríos Figueroa en su Facebook. Y si les interesa mucho, pídanmelo y yo también puedo hacer contacto con mi querido amigo el profesor. Les agradezco mucho, el día de hoy es viernes, excelente día para llevar su luz donde haga falta.